Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tomarse 20 minutos para seguirnos y para escucharnos. También quiero darle las gracias desde el fondo de mi corazón a todas aquellas personas que de alguna u otra manera me han hecho llegar sus reacciones. Muchas gracias. Y también quiero darle las gracias a Pastor Saúl, quien nos anima y nos inspira a seguir adelante con este maravilloso proyecto. Muy bien, no me quiero tomar más tiempo e ir directo a la enseñanza del día de hoy. En la última entrega habíamos estudiado el libro de Deuteronomios, lo he dicho bien. Esta vez es una palabra un poquito larga y a veces no la digo bien, en fin. Vamos al libro de Deuteronomios, capítulo 1. La última entrega hablamos del versículo 1 al 9. Ahora vamos a avanzar un poquito y nos vamos a ir al verso 19. Esta vez vamos a hablar o vamos a tomar la versión Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para Todos es una versión que me gusta mucho. Haciendo un paréntesis, déjenme enfatizar algo que había comentado ya la semana pasada. Hay muchas versiones de la Biblia y la mejor manera como ustedes pueden aprovechar de las enseñanzas es a través del contraste de las distintas versiones de la Biblia. En español hay muchas versiones. A mí me gusta mucho Palabra de Dios para Todos. Traducción del lenguaje actual también es una muy buena versión. Dios habla hoy también me gusta mucho, y las clásicas, la Reina Valera, que a lo largo de estos últimos años han sufrido muchas actualizaciones, entonces también les recomiendo esa. En inglés, si ustedes hablan inglés, también hay muchas versiones. Yo creo que hay más versiones en inglés que en español incluso. Y bueno, lo estoy diciendo mal, no son versiones, son traducciones. Traducciones, versiones. Hay muchos idiomas disponibles, muchos idiomas disponibles, y yo pienso que es la manera correcta de estudiar la Biblia, bueno, a menos que sepamos griego y hebreo. Entonces ya no necesitamos ir a las traducciones y no podemos ir a la fuente, pero en la mayoría de nuestro caso, y en mi caso no hablo griego ni hebreo, entonces tengo que ir a las versiones en español y en inglés. Muy bien, cerrando ese paréntesis, vamos al punto. Estamos hablando, hemos dicho que vamos a ir a Deuteronomios verso 19. Vamos a ubicarnos un poquito en contexto. Está Moisés hablando al pueblo de Israel. Moisés, que ha sido designado por Dios como líder de este proyecto, como el encargado de esta encomienda, el responsable de toda esta aventura. Muy bien, entonces está Moisés, el líder espiritual, el líder político de este pueblo, hablando y exhortando y animando y recordando con el pueblo de Israel en el desierto. Están todavía en pleno desierto. Entonces habla de esta particular situación donde los versos que vamos a leer hablan de el pueblo de Israel en determinado lugar. Ellos ya habían llegado a la tierra prometida, por lo menos a los contornos de la tierra prometida, y aquí hay una situación donde el pueblo de Israel, o donde los feligreses van con el pastor y le dice: yo sé que ya tenemos una promesa, pero déjenos darle esta idea porque queremos ver primero y explorar primero. Entonces, en estos minutos que nos queda, vamos a ir en detalle sobre estos versos y vamos a estudiar un poquito y vamos a extraer enseñanzas que pueden ser de mucha aplicación y de mucha utilidad en nuestra vida diaria. Muy bien, vamos a empezar en el verso 19. Dice: el título que tengo, y otra vez estoy leyendo en Palabra de Dios para Todos, el título aquí en esta versión es Misión de los 12 espías. Verso 19.
Después avanzamos desde el monte Horeb y marchamos a través de aquel terrible desierto que vieron desde el camino, hacia la región montañosa de los amorreos, así como el Señor nos lo había mandado. De esta forma llegamos a Cades Barnea. Este verso me gusta mucho y hay una estructura que quiero que presten atención. El lugar de partida en este verso es el monte Horeb, punto de partida. Tienen que ir a través de un terrible desierto y lo curioso es que ya tenían la visión de ese terrible desierto desde el punto de partida, pero aún así, siguiendo una instrucción, habían atravesado ese terrible desierto para llegar a Cades Barnea. Muchas veces en nuestras vidas diarias se nos da una instrucción, se nos da una encomienda, se nos encarga un proyecto. Muchas veces ese proyecto nos va a ubicar en determinada posición, nos va a llevar a alcanzar determinada meta. Y muchas veces el camino no solo es terrible, sino es cansado. Muchas veces, yo les voy a contar un poquito de mi experiencia. A veces he tenido proyectos donde es bastante es la carga emocional o laboral que implica la cantidad de esfuerzo que implica la consecución de la obtención de esa meta, pues me distrae tanto que a veces simplemente nos olvidamos de ese proyecto y dejamos de lado esa meta. Esto, curiosamente, en el pueblo de Israel, en este momento particular de la historia, no fue el caso. Y a mí este verso me anima mucho y yo espero que a ustedes les anime mucho. Estaban en el punto de partida del monte Horeb, había un terrible desierto del cual ya tenían visión desde el camino, pero aún así fueron detrás de la instrucción y detrás del mandato y de esa forma llegaron. Muchas veces lo que te va a mantener caminando hacia tu meta, hacia tu sueño, hacia tu objetivo, y me lo estoy diciendo también a mí, es la obediencia sobre esa instrucción, sobre ese mandato. Pero aquí hay una clave. No cualquier persona está autorizada a darte una instrucción, a darte un mandato. En este caso puntual fue Dios mismo el que les había dado esta instrucción. En muchos de nuestros casos, bueno, en la mayoría de nuestros casos al día de hoy, Dios no nos habla personalmente, a algunos sí, pero no, quiero decir, no me tomen literal, no nos concentremos en ese pedazo de si hablo, si no nos habla personalmente. Pero lo que quiero decir es, muchas veces lo que podemos extraer de este verso es que la fuerza para seguir andando la podemos extraer del mandato mismo, de la obediencia a través de este mandato. Vamos a analizar un poquito aquí qué es lo que les motivó, qué es lo que les mantuvo caminando al pueblo de Israel a pesar de que ya tenían la visión del terrible camino. Pues solo la obediencia sobre ese mandato. La clave aquí es que había una persona autorizada o una voz autorizada para ese mandato en tu vida, y esta es una clave muy importante para tu vida y para mi vida. Aquellos mandatos que vienen de una voz autorizada, sea un hombre o una mujer de Dios, una voz espiritual, la autoridad espiritual en tu vida, muchas veces ese mandato ya trae la fuerza, ya está equipada con el poder de hacerte llegar a la meta. Tengan en cuenta eso. Cada vez que se sientan
cada vez que reciban una instrucción, cada vez que tengan una idea, cada vez que tengan una meta, un sueño, una ambición, y se vean cansados, se vean agobiados, se vean un poco agotados por el peso de toda esta de esta meta, de este sueño, piensen en la instrucción, piensen enfoquen su energía en la obediencia, no se distraigan en pensar que están cansados o agotados o sobrecogidos o aburridos. Concéntrense en obedecer y por lo menos van a llegar. La obediencia te garantiza el llegar, eso es seguro. La obediencia te garantiza llegar a tu meta. Vamos a seguir con el verso 20. Ya habíamos salido de Monte Oreb, ya estábamos en Cades Barnea y estamos ya ahora en los confines, en el contorno de la tierra prometida. Entonces Moisés les sigue hablando y les dice: ustedes han venido a la región montañosa de los amorreos. O sea, les está diciendo, ustedes han pasado por una situación bien difícil para llegar aquí. Pero este es el país, no lo dice así, pero para hacer la conexión, el país que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Vamos a leer desde el comienzo, para no confundirlos. 20. Yo les dije, ustedes han venido a la región montañosa de los amorreos, el país que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Miren, el Señor su Dios ha dispuesto para ustedes la tierra. Así que vayan y tómenla como herencia, tal como les prometió el Señor, el Dios de sus antepasados. No teman y no se desalienten. Fíjense la estructura en el verso 19 y 20 y 21. Hay una promesa, la tierra prometida. Hay una instrucción, caminen desde Oreb hasta Cades Barnea. Intentemos en nuestra vida diaria mantener esa estructura. Identifiquen la promesa y después de identificar la promesa, y no solamente es una promesa, puede ser una meta, una ambición, un sueño, un anhelo, identifiquen esa meta. Una vez que identifiquen esa meta, vayan en busca de la instrucción. ¿Quién les va a dar esa instrucción? Pues la persona, la voz espiritual autorizada para dar instrucciones en sus vidas. Y esa va a ser la tarea del día de hoy. Identifiquen y encuentren, y más vale que lo hagan pronto. Es muy difícil vivir una vida sin una autoridad espiritual. Es más fácil, es mucho más... quiero usar el verbo correcto aquí, el adjetivo correcto, quiero usar la palabra correcta. Lo voy a dejar en más sencillo. Es más sencillo, es más productivo tener una voz espiritual en tu vida. En mi caso, gracias a Dios, tengo una voz espiritual, tengo mi pastor y tengo mentores que gracias a Dios pueden hablar en mi vida. Entonces, seguimos. Habíamos dicho 19, 20, 21, ¿qué podemos extraer de estos tres versos? Pues hay una estructura, vamos a seguirla, vamos a identificarla en nuestra vida diaria. Meta, objetivo, visión. ¿Qué me va a llevar hacia esa meta, objetivo, visión, sueño? Una instrucción. ¿Okay? ¿Y quién me va a dar esa instrucción? Pues la voz espiritual, la voz autorizada para hablar a nivel espiritual en tu vida. Muy bien. Entonces, ya estamos en el verso 21 y en el verso 21 quiero que nos concentremos en algo aquí. El Señor su Dios ha dispuesto para ustedes la tierra. ¿Toda la tierra? Sí, toda la tierra, pero no vamos a entrar en polémica porque si era toda la tierra, un pedacito de la tierra prometida, etc. Vamos a decir que ese territorio de cierta longitud, donde ellos ya estaban en el contorno de la tierra prometida. Entonces Moisés les dice, toda esta tierra el Señor se las ha dado a ustedes, así que vayan y tomen como herencia
tal como les prometió el Señor, el Dios de sus antepasados. No teman y no se desalienten. Muy bien. Verso 22. Entonces ustedes se me acercaron y dijeron: déjanos enviar unos hombres por delante de nosotros para que exploren la tierra y nos traigan información sobre el camino que debemos tomar y las ciudades a las que podemos ir. Es súper interesante. Vamos a leer, voy a hacer un punto aquí, pero quiero ir a otra versión. Voy a usar mi Bible Gateway, que lo tengo a la mano, y quiero saber qué dice esto mismo en la versión Dios habla hoy. Entonces, el verso 22. Vamos a empezar desde el verso 22. Vamos a empezar desde el verso 20. Allí les dije: ya hemos llegado a los montes de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos da. 21. El Señor, el Dios de ustedes, les entrega esta tierra, probablemente haciendo referencia a alguna longitud de la tierra que les pertenecía. Adelante, pues, y ocúpenla tal como lo ha dicho el Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Pero ustedes vinieron a decirme: será mejor que alguno de nosotros se adelante y explore este país, y luego regresen a decirnos qué caminos debemos seguir y en qué ciudades podemos entrar. Y aquí y esto es lo que quería encontrar: en qué ciudades podemos entrar. Vamos a ver otra versión más. Biblia de las Américas. Para los que no saben, yo vivo en Madrid, en la bella Madrid, y así es como suenan los bomberos en Madrid. Seguimos, verso 22. Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. El punto que quiero hacer aquí es, en el verso 21, y lo hemos leído en las tres versiones si se han dado cuenta, pero en el verso 21, Moisés le dice que el Señor ha dispuesto esta tierra, toda esta tierra. Muy bien, la tierra con ciertas dimensiones, pero es todo ese territorio. ¿Por qué en el verso 22, cuando ya hablan los dueños, los herederos de esta tierra, tienen esto es lo que sale de sus bocas? Muy bien, déjanos ver qué caminos debemos tomar y qué ciudades podemos escoger, o qué ciudades podemos entrar, o qué ciudades son a las que podemos ir. ¿Dónde está la desconexión en el verso 21, donde le dice: ok, todo este territorio es tuyo, y el verso 22, donde les dice, donde los herederos dicen: ok, déjame enviar espías, déjame enviar unos hombres por delante para ver qué camino voy a tomar o qué ciudades puedo elegir? ¿No se supone que todo eso era de ellos? Lo de los caminos lo entiendo, porque puede ser, había mucha gente caminando y ¿para qué voy a niños y hombres mayores, y para qué voy a usar caminos más dificultosos si hay caminos más fáciles para acceder? Eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es por qué tenían que elegir ciertas ciudades a las que puedan ir. ¿Por qué, si la promesa consiste en toda esa tierra, por qué los herederos eligen no pensar en términos de toda la tierra que han heredado, sino pensar solo en términos de ciudades?
eh, ellos mismos son los que parten la promesa, ellos mismos eligen no tomar posesión de toda la tierra, pero solo un pedazo de esa herencia. Y cuando pienso en el cristiano o en el creyente el día de hoy, me doy con la sorpresa de que seguimos actuando de la misma manera. Tenemos muchas promesas, promesas de prosperidad, promesas de sanidad, promesas de salvación, pero por alguna razón partimos esas promesas y solo pensamos en función de unas pocas. Y no, la promesa, la herencia es todo, es sanidad, es prosperidad, es salvación. La promesa, las promesas es un conjunto muy amplio de muchas, que abarca muchos aspectos de nuestras vidas, pero por alguna razón nosotros limitamos esas promesas a unas cuantas. Por alguna razón nosotros somos los que limitamos el accionar de Dios en nuestras vidas. Vamos a aprender de estas enseñanzas, porque dice la palabra, para nuestras enseñanzas escribieron todas estas historias. Vamos a aprender y vamos a motivarnos, vamos a aprender de estos errores para no cometerlos, para no perder el tiempo. Hay una palabra, en este momento no me acuerdo, pero para no particionar, para no disgregar las promesas y solo escoger unas poquitas. Vamos a aprender de esta historia a tomar toda la tierra, toda la promesa. ¿Quiénes somos nosotros para partir las promesas y solo quedarnos con unos poquitos pedazos, cuando lo que se nos ha prometido es todo el pedazo? ¿Por qué, si vemos esto como un pastel, por qué elegir quedarnos con un pedacito de pastel cuando lo que se nos ha prometido y cuando lo que cuando sabemos que lo que nos pertenece y lo que nos están heredando es todo el pastel? No se quede con un pedacito del pastel, tome propiedad de todo el pastel. Si su mente le dice no, vamos a quedarnos solo con un pedacito, enseñe a su mente, eduque a su mente a pensar en términos de toda la promesa, porque eso es lo que Dios ha dispuesto para ustedes. Muchas gracias, nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias por seguirme. Les animo muchísimo a que nos vuelvan a conectar. Voy a intentar hacer esta entrega en los próximos 3 días. Mientras tanto, les animo muchísimo a que abran una Biblia, a que vayan y lean estas historias a que hagan el estudio por su propia cuenta. Les animo muchísimo a que empiecen a dedicar unos pocos minutos a meditar, a pensar, a imaginar a través de estas historias. Les deseo una buena semana, les deseo una semana llena de prosperidad. Deseo con todo mi corazón que estos días, hasta que nos volvamos a ver, el Señor les dé una palabra, el Señor les toque, les dé una experiencia personal. Espero con todo mi corazón, deseo y tengo la certeza y la convicción que esta semana y estos días hasta que nos volvamos a ver van a significar experiencias particulares, experiencias que van a cambiar sus maneras de pensar. Les espero hasta la próxima entrega y Dios mediante espero que sea pronto. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes y ya espero con muchas ansias la siguiente entrega.